Buenas noches con todos, bienvenidos a esta edición de los Empecemos Entendiendo Webinars, diciembre de 2024. Hoy tenemos nuestro último webinar y también al finalizar la ponencia de Guillermo, nuestro brindis de fin de año, en que buscaremos pues también dar un cierre a las actividades, al menos de cara al público, de Empecemos Entendiendo. Guillermo nos va a acompañar en este webinar de Revolución Green Industrial, transformando el mundo con economía circular y ecodiseño. Guillermo Dufranc es un apasionado por cambiar el mundo con diseño. Desde un viaje revelador a la Patagonia se comprometió con los esfuerzos de sustentabilidad, convirtiéndose en un greenfluencer en plataformas como LinkedIn, YouTube o Instagram, donde comparte su conocimiento y promueve prácticas más responsables. Trabaja como Manager, en 3D Imagen, agencia de diseño de packaging basada en Buenos Aires, Argentina, de reconocimiento internacional. Guillermo aporta inspiración, orden y ejecución estratégica para maximizar el impacto de marcas con menor impacto ambiental. Su experiencia radica en encontrar el equilibrio entre la creatividad y responsabilidad con el planeta. Es autor de varios libros sobre packaging, entre ellos Packaging para salvar el planeta, que lanzó en 2021, dedicado a concientizar sobre la importancia de adoptar prácticas más ecológicas y también su lanzamiento más reciente y que da título a este webinar, Revolución Industrial, que lanzó este año, una guía práctica con ejercicios y ejemplos para ayudar a transformar los negocios mediante la economía circular y el ecodiseño. Sus libros se pueden conseguir en www.dufran.com.ar. Antes de darle la palabra a Guillermo, les comentamos a los asistentes que pueden generar sus preguntas y consultas a través del chat y en la sección de preguntas y respuestas se las estaremos compartiendo a Guillermo. Entonces, sin más, Guillermo, te cedo la palabra, agradecido que estés en este cierre de 2024. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, buenas noches a todos, espero que estén muy bien y bueno, finalizando el año haciendo balances y bueno, y mirando también un poco a futuro, ¿no? A mí me gusta siempre estos encuentros que son una invitación a reflexionar no solo sobre lo que pasó, sino lo que vemos como desafíos para el año que viene y lo que nos gustaría enfrentar y también sorprendernos, ¿no? Dejarnos sorprender, pero también estar un poco más preparados para lo que viene. Una cosita más para agregarles que a los que se queden hasta el final van a tener una sorpresa y van a tener la posibilidad de tener un premio si se quedan hasta el final. Así que bueno, sin más les voy a contar entonces que hoy les traje para compartirles una reflexión sobre un viaje, ¿no? Un viaje en el tiempo, que como hablaba Alejandro, ¿no? Yo tuve un viaje revelador en la Patagonia, que ya conté muchas veces esa anécdota, algunos ya estarán medio aburridos de escucharla. eh, no la voy a volver a contar para que no aburrirlos, pero en este viaje en realidad los quiero llevar a hacer un viaje en el tiempo sobre la revolución industrial y entender un poco por qué elegí este nombre para esta revolución que veo, que en otras ediciones de estos webinars de Empecemos Entendiendo, Alejandro una vez me había solicitado reflexionar sobre las tendencias que venían al año que entraba, ¿no? Y era, creo que venía el 2023. Y yo pensando sobre las tendencias que tenían que ver con el tema de la sostenibilidad y de la innovación en packaging que estaba viendo, eh, yo sentía que las tendencias esas no era que el año que viene iban a estar de moda y después al otro año no iban a estar, que esto le estaban dando forma a una nueva manera de entender la industria y que iba más allá de una tendencia que puede estar dada por el mercado, por el consumidor, por la oferta, la demanda, sino que tenía que ver con conceptos y con ideas que están transformando la manera en que vemos y producimos los bienes de consumo masivo. Así que para empezar el viaje, una de las paradas que quería hacer, este viaje en el tiempo, es en Roma. Imagínense en el siglo I, ¿no? En Roma, antes de las autopistas, antes de las calles, de los automóviles.
Antes de las fábricas, de los supermercados, ¿no? La gente se trasladaba a pie, en burro, en carreta, en caballo. Se comercializaban mercancías que en general venían de los alrededores, ¿no? De los campesinos, de las granjas, de la cría de animales. em, Condiciones de baja higiene también, ¿no? No todo, no porque sea el pasado es idealizado, ¿no? Sino que también había problemáticas y grandes desafíos. Pero bueno, en ese contexto, uno de los productos, digamos, muy valorados, que incluso hasta hoy en día, es el aceite de oliva. Y claramente no se vendían en botellas de vidrio que se compraban en el supermercado, ¿no? Sino que se transportaban en ánforas de cerámica. Y esas ánforas tenían una vida útil, ¿no? Y probablemente cuando se quebraban, cuando se rompían, ¿qué hacían? Y no se podían fabricar nuevas ánforas con las ánforas rotas, ¿no? Con la cerámica hecha trizas. Entonces se ve que en algún momento algún emperador dijo, bueno, el que creo que sabe qué hace con las ánforas, tírenlas todas por ahí. Y durante años y años, y no tengo el dato de cuántos, pero sabemos que más o menos 2000 años, em, se fueron acumulando especialmente en un lugar, ¿no? Y en esa acumulación de ánforas en ese lugar se formó lo que hoy se conoce como la montaña o la colina artificial del Monte Testacho, en un barrio bastante animado de la ciudad de Roma, no muy lejano al centro. Y ahí uno podría reflexionar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esto y un relleno sanitario, ¿no? Un relleno sanitario que es básicamente enterrar residuos, digamos, ponerle aislamientos, ¿no? Con mayores cuidados, aislamientos para que no se filtren los lixiviados, esos líquidos que salen de los residuos orgánicos encima en descomposición anaeróbica, donde son tapados con capas de residuos y capas de tierra y otras capas de aislamientos. Y finalmente se hace esto mismo, ¿no? Entonces entendemos que la historia se viene repitiendo desde hace muchos años. Claro que las ánforas eran materiales cerámicos que provienen de la naturaleza, que si bien no vuelven a la naturaleza de una forma en donde se procesen y la naturaleza recupere esos materiales, ¿no? Porque claramente todo este monte que se hizo por la acumulación de ánforas y se fue acumulando tierra, bueno, crecieron plantas, claramente no es tóxico. En cambio, hoy tenemos una complejidad de residuos y una combinación de materiales sintéticos mezclado con orgánicos, que en general todos los materiales provienen de algún lado de la naturaleza, ¿no? Pero hay materiales técnicos que no se reconvierten en minerales nuevamente cuando están en la naturaleza, ¿no? Entonces hay que entender que esta problemática a la que estamos enfrentando hoy es de proporciones históricas y milenarias. Por eso es tan difícil cambiarla, ¿no? Porque son estructuras muy arraigadas a la cultura de, bueno, enterrémoslo, acumulemos todo en un lugar, lo que no nos sirve, lo que no nos interesa, pero no podemos ya hacer de cuenta como que eso no está, no existe, porque hay países que lo que hacen es directamente meten todo eso, esos residuos a un contenedor, los ponen arriba de un barco y se los mandan a un país pobre que está dispuesto a aceptar dinero por recibir la basura de otros, ¿no? Y esa es la desigualdad que se genera hoy en el mundo, lamentablemente. Bueno, en este viaje en el tiempo vamos todas buenas noticias, ¿no? Todos momentos de la historia muy felices. Este, en el siglo XIV, saben que la peste negra se llevó puesta a 60% de la población europea, se cree, ¿no? Bueno, hay discusiones sobre qué proporciones, pero fue muy grande, claro. Imagínense una pandemia como la que vivimos hace unos años nada más, hace 4 años, sin internet, sin información, sin higiene, sin conocimientos médicos, sin ciencia, sin internet, bueno, un desastre, ¿no? Fue un desastre total, una de las pérdidas de la humanidad más grande incluso que guerras, que afectaba, claro, por una enfermedad transmitida por las ratas, por falta de higiene, por desconocimiento, se empezaban a contagiar unos con otros. Incluso decían que la ropa del enfermo contagiaba
a una persona sana. Y claramente fue un desastre, ¿no? Un desastre total. ¿Y qué hacían con los cuerpos, no? Estos galenos, los médicos, que tenían esas máscaras tan llamativas que en la punta ponían hierbas aromáticas para no tener que oler el aroma de los cuerpos descompuestos, ¿no? Y eran los que decidían qué hacer con los cuerpos de los enfermos y claramente qué hacían. Quémenlos. ¿Por qué? Porque olían mal y porque había que deshacerse de la peste, de la enfermedad, para evitar contagiar a otros. Entonces ellos sí sabían que era mejor quemarlos, ¿no? Entonces acá tenemos otro de los fines de vida, ¿no? A los que imaginamos y a los que sometemos a nuestros residuos hoy en día, porque finalmente los cadáveres eran residuos, ¿no? Residuos orgánicos, podríamos decir residuos peligrosos, pero finalmente orgánicos, ¿no? O sea, un cuerpo, sea de un ser humano o de un animal, se descompone en la naturaleza y ahí sí se transforman, pueden transformarse en nutrientes y eso. Pero bueno, con una enfermedad era un peligro inminente para la sociedad y los quemaban. Entonces, si nos ponemos a reflexionar, ¿qué diferencia hay entre eso y la quema de basura, ¿no? Que, que se hace incluso en muchos casos para, a veces se quema, hace una quema controlada para recuperación energética, pero la mayoría de las quemas que se hacen en los basurales a cielo abierto es para reducir el volumen de residuos que hay, que se depositan, porque si no va a pasar lo del monte de Testacho, se genera ese monte de basura y van a tener que buscar un lugar nuevo. Para evitar eso, se queman residuos a cielo abierto, generan gases, gases que pueden resultar nocivos y que pueden desencadenar una lluvia ácida. Se desperdician los recursos porque al final los minerales y los recursos que se utilizaron, o incluso los orgánicos que se han utilizado para generar los productos y los envases que después se desechan, son quemados, son desperdiciados o bueno, ahí perdiendo el valor, ¿no? Completamente. Entonces, también hay que entender que esto es uno de esos fines eh, en los que la humanidad digamos, se basó para resolver situaciones complejas incluso en el pasado y se repiten mil y pico de años después, ¿no? Y se repiten las mismas prácticas. Yéndonos un poco más adelante en este viaje en el tiempo, en el siglo XVIII en Gran Bretaña estaba el auge de la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial que trajo tanto progreso, bienestar, conveniencia, mejora de la calidad de vida de mucha gente. Digamos, fue el desencadenante de la producción en masa para que más productos sean más accesibles para mucha más gente. O sea, fue realmente un cambio muy positivo para la sociedad, ¿no? Ahora, seguramente en esa época pocos se estaban preguntando qué efecto estaba teniendo en el medio ambiente todo ese progreso, porque en realidad el progreso hacia la humanidad era tan grande que era difícil entender que esto podría estar llegando a ser un problema, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que todo ese humo que había de la quema de carbón, que todo el carbón, que ellos tenían una gran reserva de carbón, sobre todo en Gales, iban los barcos cargueros pasando por el río Tames incluso, y despediendo humo y incluso aportando incluso a la contaminación del río? El carbón y la quema esa de carbón que accionaba las máquinas de vapor generaba todo el hollín, famoso por Londres, por su bruma y su hollín, que también tiene una parte de clima y tenía una parte real, que había polvo en suspensión realmente, y que realmente el río se contaminó, luego después de un trabajo, muchísimos años después se logró mejorar digamos, no sé si descontaminar, pero limpiar en grandes proporciones. Bueno, en esa época nadie estaba preguntándose si esto iba a generar un problema a largo plazo, porque también quizás en las proporciones en las que la humanidad crecía en ese momento, daban a entender que había espacio y aire para todos, ¿no? Pero con el tiempo y también con el avance de la ciencia y con el aumento de la actividad humana, los aviones y las fábricas que ya eran no solo en Londres, sino en todas partes del mundo, y los automóviles generando emisiones y todo esto, eh, se llega a un desbalance en los gases de la atmósfera donde se acumulan más cantidad de dióxido de carbono, metano y otros
que generan un calentamiento que amenaza con el balance natural de la atmósfera, ¿no? Porque la atmósfera tenía unas proporciones de esos componentes y de alguna forma con nuestra actividad las alteramos, ¿no? Que de hecho, incluso basado en la ciencia, hay evidencia que se pueden hacer mejoras y cambios, y la naturaleza es demasiado buena y se regenera, como pasó con la capa de ozono, ¿no? En el 80 y pico, con el pacto este de no usar los gases fluorados que se detectó que afectaban a la capa de ozono y luego de 20 y pico de años, 30 años más o menos que ya se hizo ese acuerdo, la capa de ozono se fue regenerando y ese agujero desapareció prácticamente, ¿no? Entonces quiere decir que cuando hay un descubrimiento, legislaciones, un cumplimiento y un respeto por el ciclo natural de la naturaleza, los sistemas, los ecosistemas se pueden recuperar, ¿no? O sea, no todo es malas noticias, ¿no? Eh, y ahí, ya llegando a nuestros días, yo creo que estamos frente realmente a un cambio de era, no una era de cambio, ¿no? Un cambio de era porque gracias al conocimiento, a la tecnología, a digamos, a la información, a la difusión de la información, y tantas otras cosas que hacen que tengamos, que cobramos mucho mayor conciencia, estamos ante la nueva generación de muchísimas maneras de concebir el mundo en el que vivimos, ¿no? La relación que tenemos con el medio ambiente, aunque en las ciudades todavía uno se siente bastante alejado, ¿no? Del medio ambiente. Uno cuando se aleja de las grandes ciudades y va al campo, sea en el país que sea, ¿no? Hay una conexión con la naturaleza muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque en gran medida dependen de los recursos esos para la subsistencia y nosotros en la ciudad nos olvidamos porque vamos al supermercado, vamos al almacén, tenemos todo envasado, empaquetado, ya nos viene todo, todo muy, muy facilitado. Cuando se trabajan en el campo y se tiene contacto y se ven los perjuicios de los desbalances en la naturaleza, es más fácil estar sensible a eso. Pero sí que hay una nueva tendencia a cómo, por ejemplo, ¿no? A cómo pensar los automóviles del futuro. Ya hay regulaciones para limitar el uso de combustibles fósiles o ver cómo reducir emisiones. Ya hay coches híbridos, no solo los eléctricos, porque no es cuestión de estresar una solución sola. Las energías renovables, la eólica ya tiene como 20, 30 años de evolución, que antes parecía una cosa así como de ciencia ficción y hoy en día hay parques eólicos por muchísimos lugares, hay investigación sobre muchísimos otros tipos de energía. Bueno, la arquitectura, ni hablar, ¿no? Hay muchísima integración de esto de la naturaleza con la arquitectura, los techos verdes, la manera de refrigerar, de consumir menos energía. Bueno, hay un gran cambio y yo creo que el paradigma más grande que tenemos que cambiar es, vieron que cuando dicen, bueno, empecemos desde el principio, ¿no? Vamos a pensar las cosas desde el principio. Mi propuesta es desafiar ese pensamiento y no es empezar por el principio. ¿Por qué? Porque así como vimos en el tema del Monte Testacho, la peste negra, la revolución industrial, siempre fuimos muy malos con los finales a nivel humanidad. Siempre nos llevamos muy mal con el final. Entonces, yo digo, deberíamos comenzar por el final, porque es la gran deuda pendiente que tenemos, ¿no? Pensando cuál es el final, más allá del de enterrar cosas, del de quemar cosas o largarlas a la atmósfera y hacer de cuenta que no existen. Ninguno de esos tres finales que son los que conocemos deberían o son los posibles para el futuro, ¿no? O sea, ya deberíamos olvidarnos que existen esas formas de finales. Esos finales no deberían existir nunca más en la historia y creo que estamos ante una oportunidad única para realmente cambiar eso. Y no, obviamente, no solamente pensando, bueno, cuál es el final y hacer el producto reciclable, sino es pensar como toda esa cadena de valor desde, obviamente, desde el principio hasta el final, para que se retroalimente una con otra, porque en realidad lo que estamos ahora, digamos,
en estos últimos años queriendo resolver es cómo adecuamos lo que producimos a la infraestructura que hoy tenemos. Y en realidad tendríamos que cambiar la infraestructura y producir diferente para una infraestructura diferente, ¿no? Y no tratar a ver cómo podemos hacer que ahora encaje a una infraestructura que ya, digamos, tiene necesidades muy urgentes, ¿no? Entonces es repensar toda esa cadena de revalorización de el final, ¿no? Creo que esa es la gran deuda pendiente que tenemos como sociedad, como humanidad. Y ahí es donde entra la economía circular y todo el bla bla bla. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy podrido de esos grafiquitos de circulitos y de linitas y de cositas que, bueno, está bien, hace unos años había que hablarlos, hoy en día creo que eh, ya todos sabemos y entendemos. Y ese bla 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 que suena muy lindo, en la práctica también sabemos que es una utopía, ¿no? Que es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos queriendo eso, insertar realidades nuevas en una realidad que no cambia. Y eso realmente no tiene ningún, digamos, no tiene ningún camino viable hacia el éxito. Al final, yo creo que el concepto que tenemos que abrazar, podemos llamarle economía circular, pero en realidad es tener plena conciencia de cómo usamos, cómo diseñamos, cómo consumimos y cómo revalorizamos los recursos de nuestro planeta. Con estas cuatro premisas, porque usar, diseñar y consumir lo conocemos muy bien. Ahora, el revalorizar lo único que sabemos es el reciclaje y no es suficiente, claramente, porque por- porque no estamos, digamos, siendo capaces de poder reprocesar la gran cantidad de cosas que se producen, porque hay un fuerte desconocimiento, una fuerte desconexión en la manera en que usamos, diseñamos y consumimos. Entonces, las cuatro patas es la manera de tener mucho mayor cuidado y conciencia. Y si no cambiamos las cuatro maneras de tratar los recursos de nuestro planeta, vamos a seguir fallando. Hay una frase muy conocida, ¿no? Que dice que el 80% de los impactos se definen en la fase de diseño. La fase de diseño, entonces la culpa es del diseñador, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿quién es el diseñador de un supermercado? ¿Quién diseñó el esquema de recolección de residuos? ¿Quién diseñó una fábrica donde se producen bienes de consumo masivo? ¿Quién es el diseñador de una red de logística? ¿Quién es el diseñador de una cocina, de una fábrica de alimentos? ¿Quién es ese diseñador de un sistema defectuoso, ¿no? Porque si estamos hablando de que el sistema de hoy no existe, no es exitoso, ¿quién es el diseñador? ¿Un gerente comercial, un ingeniero, un creativo, el intendente, un gobernante, un presidente, un diseñador gráfico? Que cuando el diseñador gráfico le dicen, tenés que diseñar este cartón de leche, y ya está, el cartón de leche ya se decidió. Ah, pero el 80% se decidió, el 80% del impacto. A ver, yo creo que es hora de hacerse cargo, ¿no? El diseño es tomar decisiones, ¿no? A mí hay una definición que me gusta mucho que dice que es cambiar una realidad por otra, ¿no? Por otra mejor o preferible. Ya sea para resolver una necesidad de creación, de cambio, de innovación, sea desde lo industrial, desde lo estructural, desde lo gráfico, o incluso desde ordenar el cajón de un armario, ¿no? Es tomar esas decisiones y hacer cambios, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Todos tomamos las decisiones, todo el mundo toma decisiones. No es que, no, yo no soy diseñador porque no soy creativo. Mucha gente dirá, bueno, no, pero estás diseñando la manera en que vivís tu vida, estás diseñando tu vida y también cuando uno después
va al trabajo y ejecuta su trabajo, toma las decisiones según cómo ve el mundo. O sea, las decisiones de cómo se diseña un supermercado y cómo no se diseña, cómo se usa el fin de ciclo, o cómo se reinserta un producto o un material en el ciclo productivo, es responsabilidad 100% de todos, porque si yo en mi casa no tengo la conciencia de cuál es el fin de ciclo de cada cosa, y en la universidad fui y nadie me lo dijo, y el profesor en su casa tampoco lo tiene incorporado, salvo que vaya a estudiar una carrera que es enfocada en ecología y alguien nos formó en eso, es algo que no está en nuestra vida cotidiana, no está inmerso en esta sociedad. Entonces es lógico que después cuando yo tenga que tomar decisiones profesionales, si no estoy formado y especializado en eso, no voy a tomar las decisiones en función de cómo usamos, diseñamos, consumimos y revalorizamos los recursos de nuestro planeta. Entonces es 100% nuestra responsabilidad, la de todos, ¿no? Porque de alguna forma nosotros también somos cómplices de las elecciones que otros nos ofrecen, porque las aceptamos. O sea, todos somos diseñadores, todos tomamos decisiones, todos podemos o tenemos la capacidad y la facultad de cambiar una realidad por otra. Y acá es donde nosotros aceptamos o cambiamos la realidad. Hay dos caminos, ¿no? Se presenta una decisión, o aceptamos o cambiamos la realidad. Supongamos que no la cambiamos y que la estamos aceptando, estamos eligiendo no cambiarla, no es simplemente aceptarla. Y déjenme decírselo otra vez. Cuando nosotros aceptamos la realidad, estamos eligiendo no cambiarla. Pueden decir, bueno, sí, no está a mi alcance porque hay muchas cosas que hay que cambiar. Todos podemos cambiar algo, algo de nuestra realidad. Y es 100% nuestra responsabilidad aceptarla y elegir no cambiarla, o elegir cambiar algo en algún punto, en donde sea. Pero no es nada más, bueno, la acepto porque las cosas son así. Es que estoy eligiendo no cambiar nada. Entonces, ¿qué se puede cambiar? Porque sí, bueno, qué responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿tengo que cambiar algo? Bueno, vamos a repasar algunas ideas, algunos conceptos, y acá como para también dar algunas pistas, ¿no? No es cuestión de también poner una bomba e inventar la rueda, así por arte de magia. Una estrategia de ecodiseño que es la más simple y la que no se debería evitar jamás, la que digamos se debería implementar inmediatamente, es optimización de algo actual, de lo que ya existe, en alguna dimensión, sea el cambio más pequeño que pueda aparecer. Y si quieren les pongo un ejemplo. Acá en Argentina empezó hace unos 2 años una ley de etiquetado frontal, conocida porque en 2016 apareció en Chile unos octógonos negros, que también están en Colombia, que también están en México, en Brasil todavía no, en Uruguay, eh, en Ecuador y en Ecuador tenía unos semáforos que están atrás, bueno, pero estos octógonos negros aparecían al frente. Entonces una empresa muy conocida argentina nos pide rediseñar las etiquetas de sus bebidas gaseosas para incorporar los octógonos y bueno, aprovechar la movida para hacer un cambio en el diseño. Ahora, revisando ese portfolio, que encima es una empresa que hace 20 años que trabaja con el estudio, analizando ese proyecto, em, yo les comenté, le digo, miren que la botella de la gaseosa de Lima Limón es verde, la de ustedes, ¿no? Es verde hace 20 años, yo también lo sabía hace 20 años. Lo que pasa es que no tenía otra información, ¿no? Y si lo cruzamos con las últimas tendencias que estaban sucediendo de Sprite y de 7-Up, estaban migrando a un PET transparente. ¿Por qué? Porque el PET transparente tiene más chances de ser reciclado que el PET verde, porque básicamente hay más probabilidades de que alguna empresa compre PET transparente a que compren PET verde, ¿no? Y el PET verde
Los acopiadores reciben poquita cantidad, entonces ellos no eligen guardarlo y esperar a juntar mucho, sino que lo tiran. O sea que por más que técnicamente sea viable reciclarlo y alguien lo podría comprar y Spray y 7up podrían comprarlo, eh, en la práctica al que recicla, el que separa, en realidad el que separa los residuos, no le conviene, le molesta. Bueno, ¿y cuál sería el beneficio para ellos? El beneficio era, primero, que estaban alineados a esa tendencia y su residuo ahora podría ser potencialmente más reciclable que si era verde. Le facilitaba cuestiones operativas, de costos, de compras, de no tener que lavar maquinarias. El de operaciones dijo, "Ah, a mí me vendría bárbaro porque tengo la máquina funcionando y no tengo que parar solamente para soplarla el PET verde y después hacer todos esos cambios". Operativamente era genial. Incluso averiguaron a ver si podían incorporar PET reciclado y no era más caro, sino que no había disponibilidad en el mercado del PET verde, perdón, el PET reciclado. Ese pequeño cambio en el PET es lo que generó por lo menos el interés en el cliente y en mí, ¿no? Yo hace 20 años que trabajaba con esa empresa y nunca les había dicho eso. ¿Por qué? Porque no tenía esa información, ¿no? Ahora, el próximo paso es incorporar el PET reciclado, ¿no? Ahora, si esa conversación de migrar el PET, de sensibilizarlo, incluso de comentar y de agregar en la etiqueta por qué había cambiado el color, para que el consumidor tampoco se sienta desconcertado. Incluso también agregamos un mensaje de cómo segregar la botella, ¿no? De aplastarla, dejarle la tapa puesta, porque si no eso se puede perder después en la separación sí, en la clasificación de los residuos. O sea, abre una nueva conversación. Al final fue todo ganancia, todo positivo. Ahora, ¿salvamos el planeta? No. ¿Estamos seguros que todas las botellas que ellos fabrican se reciclan? No. Pero que ahora están más preparados desde lo técnico y sobre todo desde lo mental, porque hasta una persona dijo en el medio de la reunión, ¿y para qué vamos a hacer esto? Como no le veía ni siquiera el sentido. Si nadie recicla, nadie separa, al final no se recicla nada. Bueno, con ese pensamiento nos quedamos todos quietos y sigamos enterrando basura, sigamos quemando, y sigamos emitiendo gases y hagamos de cuenta que no está pasando nada. Bueno, entonces, por eso digo, optimización de lo actual puede ser algo tan mínimo como eso. O obtener materias primas de un proveedor que es local y no tiene que generar tantas emisiones para trasladar un bien de consumo, ¿no? Cosas tan simples como esas que a veces están enfrente de nuestros ojos y no las vemos. La segunda es cambiar algo en el desarrollo del diseño, ¿no? Y darle una vuelta creativa. Un ejemplo que les puedo contar es una empresa de cuidado personal que es de acá de Argentina, que, digamos, no es que lo hayan inventado, pero han incorporado productos de cuidado de higiene personal sólidos, o sea, sin agua. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, ¿para qué andar transportando agua? Digamos, el consumo de agua se reduce en la fabricación de esos productos. El volumen del producto es más pequeño, se necesita menos material de envase, se necesita menos cantidad o ocupa menos espacio y pesa menos en un traslado de un camión o un container. Reduce las emisiones. Puede estar hecho de un material que tenga más probabilidad de ser reciclado que, por ejemplo, poner una botella de shampoo a una pastilla de jabón sólido que puede venir en un estuche de cartulina que es mucho más pequeño y que tiene más chances de ser reciclado. Las pastillas de pasta dental sólidas también, tabletas, ¿no? Que uno las muerde, las moja el cepillo y no tenés la necesidad del tubo plástico o el tubo de aluminio. O bueno, o el tubo plástico, como sabemos que es poco probable que se recicle porque tiene mezcla de plásticos. Bueno, ahora hay uno que es monomaterial, que es todo de polietileno, distintas capas de polietileno. El de aluminio tiene más chance de ser reciclado, a pesar de que puede tener una huella ambiental más alta en su obtención. Sabemos que se recicla más. Entonces, migrarlo de un material a otro. Bueno, esas cuestiones son, digamos, las que se pueden empezar
a implementar que requieren un cambio mayor, ¿no? Desde la infraestructura, desde la inversión o de la obtención de la materia prima. Y el tercero es un cambio de sistema, ¿no? Imaginar algo mucho más allá de lo conocido, como por ejemplo lo de la economía compartida, ¿no? Esta movilidad que uno decía, no, nunca nadie va a querer compartir algo, lo va a querer comprar y usar. Bueno, las herramientas eléctricas, por ejemplo, es muy común que se alquilen, ¿no? O andamios o cosas para la construcción, porque uno no lo va a comprar si no lo usa todo el tiempo. Y hay algo todavía más increíble que está a la vista de todos, sobre todo en los países europeos o en Estados Unidos, que son esos monopatines eléctricos, que los dejan tirados por la calle, por cualquier lado. Eso es una economía compartida, porque la gente no se compra el scooter eléctrico, lo alquila, después lo dejan tirado porque después viene otro y lo recarga, y ese producto está, que es muy resistente, muy durable, está circulando y no tiene dueño, o sea, el único dueño es la empresa, ¿no? Hay maneras de generar ese tipo de cambios, ¿no? No va a pasar con una barra de shampoo o de jabón, que no la vamos a estar compartiendo, pero hay otras cosas que quizás tienen impactos ambientales mucho más grandes, que hay maneras de cambiarlo, pero nunca van a suceder si no estamos alertas, si no estamos pendientes, si no las pensamos de esa forma. La importancia de la comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque las palabras cambian la realidad. Yo desde que empecé en el 2020, que empecé el canal de YouTube, fue donde realmente hice un cambio en mi cabeza de cómo llevar la parte de la sostenibilidad desde lo personal y lo profesional de una manera mucho más contundente. Yo lo tenía como un tema que a mí me inquietaba, quería aprender, escribía con una inocencia terrible, pero realmente en el momento que decidí comunicar esto y empezar a hablar con personas que sabían de esto, me cambió completamente. Y por otro lado, siempre vi que cuando uno hace cambios, pero se los guarda para uno mismo, es como lo que diga, la bengala la bengala mojada, hizo y se apagó. ¿Por qué? Porque no se lo podemos contar ni contagiar a nadie, porque nadie aprende de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo no le comentaba a esta empresa de las gaseosas, es decir, ¿por qué no migran del PET verde al transparente? Y se sucedió toda esa catarata de conversaciones y decisiones, no hubiese pasado nada. Entonces la comunicación es fundamental, así como lo que estamos haciendo ahora. Los hechos son comunicación en movimiento y no se lo lleva el viento. Esto, así como te digo, lo de la comunicación y las palabras que son muy importantes, también las acciones son lo que realmente generan un cambio de comportamiento, ¿no? Eh, Todo muy bien con el bla, 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 pero si no lo llevamos a la práctica, después de hablarlo y después de, digamos, manifestarlo y verbalizarlo, tenemos que llevarlo a la acción y contagiar con el comportamiento, porque a todos nos gusta sentirnos parte de algo más grande, ¿no? No que nuestra existencia transcurre solamente para subsistir, sino que estamos ayudando a algo, ya sea con en la propia familia, con los hijos, con los amigos, en el trabajo. Es bueno ser parte de algo que tiene un beneficio mayor que solamente el de nuestra comodidad, ¿no? Y acá es donde hay una herramienta tecnológica que nos puede ayudar muchísimo a un cambio de transición, que es la inteligencia artificial. Yo creo que es la prioridad de cualquier persona hoy en día. Miedo hay que tener si no la empezás a usar, pero la oportunidad que nos da la inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de información, em, para usarla como una manera de potenciar nuestra creatividad y no para adormecerla. O sea, yo creo que el peligro es dejar que resuelva todo por nosotros y que no apliquemos nuestro pensamiento crítico. Pero es un trampolín descomunal para potenciar nuestra capacidad y acelerar nuestra creatividad. No hay que adormecerse, hay que ayudar digamos, hay que utilizar la inteligencia artificial para potenciar nuestra creatividad, no para anular nuestro pensamiento, ¿no? Y crear un plan y empezar, ¿no? El viaje empieza con el primer paso, aunque sea el viaje más largo del mundo. Estos pequeñas batallas, yo digo, ¿no? Que son los grandes logros del mañana, ¿no? Esos pasitos que uno da
aunque parezcan minúsculos, como los de hablar del tema, hacer un cambio, proponer un cambio, mirar la realidad con otros ojos, pensar en qué cosas podrían mejorar digamos, desde donde estamos, con lo que tenemos, con nuestra capacidad. Todos generamos un impacto. Todos generamos, nuestra vida en el planeta Tierra genera un impacto. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? Podemos ayudar y beneficiar o podemos, en general nuestro impacto en la tierra es negativo, salvo, bueno, que plantemos, cuando plantamos semillas, cuando regamos, estamos teniendo un impacto positivo, pero cuando, por ejemplo, obtenemos materias primas o obtenemos frutos de la naturaleza y no dejamos que se regeneren, lo consumimos a un ritmo más rápido que la naturaleza puede regenerar, estamos teniendo un impacto negativo. Ahí tenemos que decidir qué tipo de impacto queremos tener, ¿no? Si queremos tener un balance de más impacto positivo o impacto negativo. Y el diseño, usarlo claramente, esto que decimos, todos diseñamos, todos pensamos, todos tenemos una influencia en cómo decidimos y cómo influimos en nuestra vida, en la de nuestra familia, en nuestros trabajos. Utilizar el diseño para reducir emisiones, reducir generación de residuos, utilizarlo para una mayor optimización de todos los recursos de los procesos, una mayor reutilización, porque la reutilización es lo que realmente evita tener que extraer y tener que reciclar. Después una revalorización, sea la que sea, ¿no? Sea de materiales técnicos, sea de materiales orgánicos, sea energética. Y también usar el diseño para integrar más la IA en todos los procesos, la inteligencia artificial, en todos los procesos productivos, consultar, no tomar la IA como la verdad absoluta, porque la IA toma información de Internet o de la información que nosotros la entrenamos, ¿no? Si la información no es correcta, las respuestas no van a ser correctas. Ahí es donde tiene que intervenir la inteligencia natural y no la artificial. Así que esta es mi propuesta, empezar, empezar por el final, hacer ese ejercicio de decir cuál es el final de esto y cómo transformar toda esa cadena de valor, y a los obviamente interesados en profundizar más, con gusto invitarlos a introducirse en la revolución industrial y en este último libro que estuve haciendo, donde me enfoqué en tratar de dar estas premisas de cómo empezar a generar cambios positivos dentro de las organizaciones con un paso a paso, con estos cambios pequeñitos, con ejercicios, con ejemplos, con toda una seguidilla así de checklist, ¿no? De tipo de checklist para ir completando e ir generando un plan y que se adecue a las posibilidades y a las necesidades de cada uno. Porque cuando hablábamos de temas de sostenibilidad, todos decían todo muy lindo, pero no tengo recursos, no sé cómo empezar, no tenemos, nos falta conocimiento, nos falta dinero, no podemos invertir. Bueno, eh, entendería que con este libro se acabaron las excusas. Hay por lo menos muchas premisas y muchas reflexiones, incluso espacios para anotar y para generar ideas y para introducir cambios, generar alianzas, obtener aliados que nos ayuden a generar este camino y a transitarlo con el mayor de los éxitos. Así que les agradezco mucho a todos y si tienen alguna duda, consulta, quedo a disposición. Excelente, Guillermo. Revelamos un poco la sorpresa para irte compartiendo algunas interrogantes que se han generado. Vamos a, por el chat, les estamos compartiendo en este momento un link a las personas que aún nos están acompañando en esta ponencia. Si desean participar en un sorteo de un libro, versión digital de lo que estamos viendo en la pantalla, Revolución Industrial, pueden ingresar sus datos en ese link. El sorteo lo vamos a realizar en unos minutos al culminar esta sesión de preguntas y respuestas con Guillermo. Entonces, hay una reflexión, Guillermo, que te han compartido por el chat, Juan David Puerta. Tú mostrabas en una diapositiva unos pilares que eran Mm. la parte de, déjame ver Usamos, un diseñamos, momentito. consumimos y revalorizamos. Así es, tal cual. Entonces ahí te preguntaba o reflexionaba, ¿no? Pero dentro de estos cuatro pilares, ¿cómo encaja la cultura?
El residuo no es el malo, es como damos uso a ese residuo. Pero para esto debemos educar. Las nuevas generaciones son las que más hablan de sostenibilidad, pero son las mayores consumidores de residuos de un solo uso y los mayores generadores de residuos. Y esto hace que por mucho que diseñemos, no lleguemos a ningún lado, si no tenemos cultura. Tal cual. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que la cultura que se necesita es justamente para ser más consciente de cómo usamos, diseñamos, consumimos y revalorizamos. O sea, como falta ese conocimiento de de esos cuatro pilares, no se, digamos, no se cumple lo que debería cumplirse, ¿no? Y coincido que las generaciones jóvenes tienen mucho el tema de la preocupación, pero también hay desinformación, ignorancia y comodidad y conveniencia en mejor no mirar ciertas cosas, pero también es una cuestión de ignorancia, yo creo, y que es necesario, digamos, un cambio profundo cultural. Por eso digo, no es nada más que, bueno, ahora en el trabajo vamos a tener un plan de sostenibilidad. No, no, es en toda nuestra vida. O sea, para mí el problema de por qué en el trabajo no se aplica es porque en nuestra vida no se aplica. ¿Por qué el gerente de distribución de la empresa para esta que comentaba de gaseosas no tenía en cuenta que el PET verde era una molestia? Porque siempre fue igual y siempre en la industria fue así y estaban acostumbrados a eso y nadie se quejó, nadie protestó. Y bueno, tiene que venir alguien como yo, que tiene ganas de molestar, con información y decirle, miren que pasa esto y que si hacemos esto puede pasar lo otro. Y uno ahí en el medio diciendo, ¿y para qué lo vamos a hacer? Parece mentira, ¿no? Diciendo, si encima no les molesta, si encima hasta les trae un beneficio, digamos, y encima les abre la conversación ahí está el problema. El problema está que alguien tenga que venir a decirle eso. No tenemos que andar haciendo un webinar para decir, no hay que matar, no está bien que colguemos a la gente en la plaza y vayamos a aplaudir. O sea, hay cosas que no las tenemos que hablar hoy en día, ¿no? O sea, o que un envase diga, no matamos a nadie para fabricar este envase. Bueno, o sea, hay cosas que ya que no las tenemos que andar diciendo, ¿no? Yo apunto a que esto sea una conducta de ética, ¿no? Que no sea una especialización porque hoy en día es una especialización de una profesión, de un sector de la compañía que es el que ningún accionista escucha, prácticamente. Entonces, todos los cambios que se quieren hacer a nivel estructural dentro de una compañía, al último eslabón que escuchan es a la persona responsable de sostenibilidad, ¿no? La estrategia de personas. Y ya he conocido varios que han renunciado a sus puestos por esa falta de reconocimiento o sea, directamente ignorarlo, decir, bueno, hagámoslo por la parte social, la responsabilidad social y eso, y para sacar el resumen de fin de año. Y lamentablemente falta más de esas empresas que nacen con ese gen que afortunadamente hay. Y ese, yo lo que le digo, el ataque de las hormigas. Esas empresas pequeñitas que empiezan a aparecer cuando generan un mercado lo suficientemente interesante, las empresas grandes las copian o las compran. Y ahí es donde pueden tener un alcance y un impacto mayor porque una empresa más grande, cualquier cambiecito que haga, hace un cambio en escala mucho más grande. Y creo que eso es a lo que apuntamos, ¿no? A ese cambio cultural que trascienda la especialización de una profesión en particular que sabe de sostenibilidad, para que todo el mundo entienda y sepa y valore diferente los recursos que nos da el planeta. Tal cual, ¿no? Bueno, creo que esto ya lo hemos conversado varias veces en privado o en los webinars que hemos estado compartiendo juntos. Con lo que decías ahorita, recordaba un profesional de ingeniería de empaque, de packaging, de una empresa transnacional que tiene su base en Colombia y él me decía, mira, nosotros y esto no me lo dijo ayer, esto me lo dijo hace un par de años al menos, nosotros desde ingeniería de empaque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos estar diseñando, proponiendo para generar un cambio? Y Colombia tiene unas regulaciones muy interesantes a imitar por los demás países latinoamericanos, pero él me decía que él se chocaba con la misma pared siempre y no era fuera, era el departamento de marketing, ¿no? O sea, en el sentido de que de las exigencias que tenían
basadas en diferenciación, en posicionamiento, etcétera, que aún, y creo que ese comentario que él me hacía es tan vigente al día de hoy, que aún no se alinean dentro de las organizaciones para poderlas realizar, ¿no? Pareciera una parte desconocimiento, una parte priorizar otros objetivos, ¿no? Y allí creo que ahí está la diferencia, ¿no? Eh, en base a lo que tú comentabas, he tenido la suerte de leer el libro Revolución Industrial. Y sí me parece bastante interesante el hecho de cómo planteas diferentes hojas de ruta que se pueden tomar. Obviamente, esto desde el punto de vista de Guillermo Dufranc. Obviamente, es como cualquier otra guía, ¿no? Que uno puede tomar como referencia hacia qué es el mejor camino o cuál es el camino que mejor se adapta a nuestra política, a nuestra cultura organizacional, a lo que queremos hacer, a donde queremos llegar. De hecho, aquí Pablo de Gamut te comenta, excelente exposición, Guillermo, es un tema importantísimo para que no perdamos el tiempo y comencemos a desarrollarlo. Pareciera que estuviera parte de un prólogo de tu libro allí, ¿no? Sí, totalmente. Ujú. Allí también Wilson Villanueva, muy buenas orientaciones para la sociedad. Debemos trabajar en que la sostenibilidad sea parte de nuestra cultura, ¿no? De parte de lo que debemos hacer, ¿no? Sí, desde el jardín de infantes, digamos. Yo creo que ahí el problema es que los docentes de hoy en día no tienen la información de calidad necesaria para informarle a los chicos. Le van a decir el plástico es malo, eviten el plástico, y en realidad, bueno, hay un montón de cosas que tienen que aprender que no es solamente por hablar o bien o mal de un material, ¿no? Sino que es entender, entenderlo, digamos, desde lo completo, pero claro, parece algo nuevo, ¿no? Que estamos hablando de algo nuevo y en realidad esto Y está así. no, así Antonio, es. Antonio siempre es muy generoso con sus palabras y dice el lema empezar por el final, se me parece un título de un libro de Mercado de los 80, La táctica dicta la estrategia. Es que parece que esto es nuevo, pero en realidad tiene muchos años ya el tema de la parte de la ecología. Lo que pasa es que cobró muchísima mayor relevancia y atención en estos últimos 5 años. Te diría que la pandemia se aceleró. En los últimos 4 o 5 años se aceleró muchísimo más porque yo veía, por ejemplo, ¿no? Cuando seguía los newsletters de las novedades del mundo del packaging. Al principio eran 2 o 3 de 10 noticias, 2 o 3 tenían que ver con algún tema de sostenibilidad y tenían que ver mucho con el tema de la preservación, de extender la vida útil de los productos y empezaban a aparecer quizás algunas cositas así como de materiales innovadores, de algas, de esto, de lo otro. Y ya para el 2020, incluso antes de la pandemia, que yo estaba haciendo un curso de estrategia de marca para empresas con impacto positivo y ahí es cuando me cambió un poco el chip. Dije, bueno, me cansé de esperar el proyecto que tenga que ver con esto para empezar a hablar y generar los proyectos, porque los proyectos solos no venían. Eh, y ahí el 80% ya de las novedades y las noticias ya tenían que ver con cambios sustanciales o investigaciones mucho más profundas o hablando mucho más del tema del ciclo de vida, que también no es que sean cosas nuevas, pero creo que la masividad es lo nuevo, ¿no? De todo esto. Y creo que es algo positivo porque es lo necesario para un cambio cultural grande, ¿no? Así es. Bueno, ahí también Gabriela Müller, te dice increíble ponencia, muy didáctica y fácil de seguir. Explicaste todo de manera clara y amena. Muy bien, entonces hemos vuelto a compartir en el chat el link para que aquellos que quieran participar en el sorteo de la versión digital del libro de Guillermo de Revolución Industrial lo puedan hacer. He visto que no se ha movido, hay, a ver, 22 personas que se han registrado, hay 41 participantes en la sala. Eh, Voy a darles un minuto y cierro ese registro y hacemos el sorteo. Ahí, Guillermo, yo pues cambiaría la pantalla para hacer este sorteo lo más transparente posible. Ah, sí, sí, sí. Y, Yo y- dejo de y compartir. Después dale. me Y comentan qué les pareció la tapa, que fue todo un tema, ¿te acordás? El tema de la tapa era una... mm,
Un asunto de debate. Así es, así es. Muy bien, vamos a ver aquí. Ok, 23 personas. Voy a cerrar la receptación pues, de respuestas para poderlo tomar. Ujú. A ver, que ahora Google Format ha dado un camino más largo para hacer este proceso de no registrar respuestas, pero bueno, ya está. Voy a voy a poner o compartir mi pantalla pues para que podamos ver este sorteo. A ver, ¿cuál es esto? Sí. Ok. Aquí están las personas que se han registrado. Simplemente voy a copiar su registro y aquí hay una hoja de sorteos al azar. Muy bien. Vamos a ver. Ok, un ganador. Perfecto, ahí están las 20, bueno, aquí indica 25 personas que se han registrado entonces. Veamos. Ahí está, 10 segundos de expectativa. Están viendo esta pantalla, ¿no, Guillermo? Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto, Ah, ok, sí, sí. ok, ok. Faltan los sonidos de redoblante. Muy bien, muy bien. Entonces, Celia Pedaje lo ha ganado esta versión del libro. Entonces, el día lunes le estaremos enviando la versión del libro a través del correo electrónico con el que se han registrado. Muy bien.